Hola, en este video voy a hacer un ejercicio sobre arreglos y este ejercicio va a consistir en lo siguiente. Vamos a rellenar un arreglo con números enteros y vamos a mostrar al final la suma de todos los números que contiene ese arreglo. Por ejemplo, esto es un arreglo, ¿no? Un arreglo de 5 posiciones. Vamos a suponer que lo rellenamos con estos números: 2, 4, 0, 1 y 8. Al final vamos a decir cuál es la suma de todos los números que hay dentro del arreglo. Por ejemplo, es 2 más 4, 6, más 0, 6, más 1, 7, más 8, 15. La suma es 15. Entonces, en eso va a consistir en el ejercicio. Vemos que es un ejercicio muy básico. Tengo que recordarles que en un arreglo solamente podemos almacenar datos de un solo tipo. Por ejemplo, yo tengo que definir cuál es el tipo de dato que va a almacenar ese arreglo. Si va a almacenar números enteros, si va a almacenar números tipo double, si va a almacenar datos string, etc. Si yo defino que el arreglo es para datos enteros, solamente voy a poder almacenar números enteros en ese arreglo. Entonces, primero, antes que nada, lo que voy a hacer es que en el momento en que corramos el programa, en que esté ejecutándose, vamos a definir cuál es el tamaño de ese arreglo. Para eso, antes que nada voy a crear un objeto de tipo scanner al cual vamos a llamar SC, porque vamos a utilizar nuestro teclado, y la clase scanner nos va a permitir leer lo que nosotros, con unos métodos que tiene, nos va a permitir leer lo que nosotros tecleemos por el teclado. He importado ya a la clase scanner que se encuentra en el paquete java.util. Entonces, he creado un objeto de tipo scanner. Aquí voy a poner, se creó un objeto de tipo scanner. Este objeto nos va a permitir leer, bueno, más bien dicho, nos va a permitir invocar a unos métodos que nos van a permitir leer lo que nosotros tecleemos con nuestro teclado, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar una variable que nos permita decidir cuántos elementos vamos a tener en el arreglo. Entonces, aquí en esta parte he declarado la variable de tipo entera, la cual estoy llamando tam, por tamaño, tam. Entonces, nuestro objeto de tipo scanner está invocando el método netsIn, que nos lee un dato entero que nosotros capturemos, ¿sí? Supongamos que nosotros capturamos el 10. Ese 10 se va a almacenar en la variable tam. Entonces, se va a almacenar en la variable tam. Ahora vamos a crear el arreglo. Ahorita les voy a explicar para qué nos va a servir la variable tam. Como les dije, vamos a almacenar números enteros en el arreglo. Ponemos int, le damos un nombre al arreglo, le voy a llamar ar, y con los corchetes indicamos que esto es un arreglo. Es igual a new int, y entre corchetes nosotros usualmente habíamos definido el tamaño, por ejemplo, así. Si queríamos un arreglo de 5 posiciones, poníamos el 5 aquí. Si queríamos un arreglo de 10 posiciones, poníamos el 10. Si queríamos un arreglo de 100 posiciones, poníamos el 100. Pero en este caso vamos a poner a nuestra variable tam. Esta variable tam va a contener un número entero, ¿sí? Este número entero que nosotros capturamos va a ser para definir cuál es el tamaño de nuestro arreglo. Para eso vamos a poner un mensaje que diga aquí, ingrese el tamaño del arreglo. Entonces, nos va a aparecer ese mensaje y en esta parte lo vamos a ingresar y se va a almacenar en la variable tam. Al momento de crear el arreglo, estamos diciendo que nuestro arreglo va a ser de un tamaño de tam. Si tam es 100, entonces el arreglo va a ser un tamaño de 100. Si tam es 50, el arreglo va a ser un tamaño de 50. Y así dependiendo de lo que valga tam. Después de esto, lo que vamos a hacer es rellenar el arreglo. Voy a poner un mensaje que diga, ingrese los números enteros. ¿Sí? Vamos a utilizar un ciclo for. No es obligatorio un ciclo for, podemos utilizar un ciclo while. Entonces, ahorita les explico bien cómo va a funcionar esto. Bueno, en el ciclo for, vemos que aquí, para poder utilizar el ciclo for, necesitamos una variable. A esa variable, no sé si les comenté anteriormente, la podemos declarar aquí dentro del ciclo for, o también la podemos declarar
fuera del ciclo for, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces la voy a declarar aquí mismo. Entonces, al momento de ejecutarse el ciclo for, después de mostrarse en pantalla, ingrese los números enteros, la i sabemos que comienza en 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a escribir un poco de código y ahorita les explico cómo va a funcionar esto. Como vamos a sumar cada número de nuestro arreglo, vamos a necesitar una variable para almacenar el resultado de la suma. La vamos a declarar in suma y la vamos a inicializar en 0. Es recomendable inicializar las variables que declaremos nosotros en el momento de la programación. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta variable? Pues para almacenar el resultado del total de la suma de todos los números del arreglo, posición por posición. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a aparecer en pantalla, ingrese los números enteros. Seguido de eso se va a ejecutar el ciclo for y como les dije inicialmente la i comienza en 0, ¿sí? Entonces sabemos que el objeto de tipo escáner nos permite invocar a los métodos de la clase a la cual pertenece. Es decir, el objeto SC va a invocar al método netSync que nos va a leer lo que nosotros tecleemos por teclado. Entonces lo va a leer y lo va a almacenar con el operador de asignación, lo va a almacenar en el arreglo llamado AR en la posición I, es decir, en la posición, ¿en cuánto vale I? Pues inicialmente vale 0. Entonces, en la posición 0 va a almacenar el primer número, ¿sí? Seguido de eso se va a ejecutar la siguiente línea, la línea 28. Entonces, la línea 28 lo que hace es que suma va a irse reemplazando de valor. Suma inicialmente vale 0, ¿no? Entonces, la línea 28 nos dice que suma va a ser igual a suma que inicialmente vale 0. Vamos a poner aquí que suma va a ser igual a suma que inicialmente vale 0 más lo que hay en la posición 0 de ese arreglo. Lo que hay en la posición 0. Entonces, ¿qué hay en la posición 0? Pues hay un 2. Entonces, suma va a ser igual a 0 más 2. Entonces, suma va a ser igual a 2. ¿Sí? Al decir en esta parte lo que estamos diciendo es que suma, la variable suma, que inicialmente vale 0, va a ser reemplazada por un nuevo valor. El nuevo valor va a ser igual a suma, que es 0, más lo que hay en el arreglo en la posición y es en la posición 0. Entonces, suma, que es 0, más lo que hay en el arreglo en la posición 0, pues es 0 más 2. Entonces, suma es igual a 2. Esta es en la primera vuelta del ciclo for. En cada vuelta el ciclo for se va aumentando la i en 1. Entonces, se vuelve a repetir el ciclo for, pero la i ahora va a valer 1, ¿sí? Entonces, nuevamente, nuestro objeto SC nos permite invocar al método netSync que nos lee lo que nosotros capturamos por el teclado y lo va a almacenar en el arreglo llamado AR en la posición I que ahora vale 1. Entonces, en la posición I va a almacenar el siguiente número. Y seguido de eso se ejecuta la línea 28. Entonces, suma va a ser reemplazada por un nuevo valor. Suma va a ser igual a suma, que ya no vale 0, ahora vale 2. Entonces, suma va a ser igual a suma, que ahora vale 2, más lo que hay en el arreglo en la posición y lo que hay en el arreglo en la posición I. Es decir, ahora vale 1 la I. Entonces, lo que hay en el arreglo en la posición 1. Entonces, suma va a ser igual a suma, que es 2, más lo que hay en la posición 1, más 6. Entonces, suma va a ser igual a 8. Entonces, va a ser igual a, a 2 más 6. Suma va a ser igual a 8. ¿Sí? Finaliza este ciclo, comienza otro y la i se aumenta a 2. ¿Sí? Entonces nuevamente capturamos un dato, lo almacenamos en el arreglo, pero ahora en el valor que tiene la variable i, que es 2. Ahora ya no es 1, es 2. ¿Sí? Se incrementó la variable i cada vez que se repite el ciclo for. En la posición 2 vamos a almacenar el siguiente número. Vamos a suponer que es un 4. Y después de esto, nuevamente suma va a ser reemplazado por un nuevo valor. ¿Sí? Suma va a ser igual a suma, que ahora vale 8. Suma que ahora vale 8, más lo que hay en el arreglo en la posición 2, es decir, 4.
Entonces suma va a ser igual a 12 ahora. Y nuevamente finaliza esta vuelta y se repite nuevamente el ciclo for, pero la i se incrementa a 3, ¿sí? Y nuevamente, pues capturamos un dato y se almacena en la posición 3. Vamos a suponer que es el 0. Y nuevamente suma va a ser reemplazada por un nuevo valor. Suma va a ser igual a suma, que es 12, más lo que hay en la posición 3. 12 más 0, pues es 12, queda igual, ¿sí? Al volverse a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 4, ¿sí? Y nuevamente capturamos un dato que se almacena en el arreglo en la posición 4. Vamos a suponer que capturamos el 100. Entonces suma va a ser igual a suma, que vale 12, más lo que hay en la posición 4, es decir, 104. Y aquí dice que este ciclo for se va a repetir mientras la i sea menor que ar.len. Ar.len nos dice cuál es el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo, pues supongamos que es 5. Es dependiendo de lo que capturemos en tam. Supongamos que dijimos que tam es 5. Es un ejemplo. Puede ser el tamaño que deseemos, mientras la memoria lo permita. Entonces, este ciclo for se va a repetir del 0 mientras que la i sea menor que 5, ¿sí? Del 0 al 4. Entonces, al momento en que la i llega a 4, es la última vuelta del ciclo for, ¿sí? Entonces, la suma queda como que es igual a 104. Ahora necesitamos mostrar los datos del arreglo, pero al igual necesitamos mostrar el resultado de la suma. Entonces, vamos a crear un ciclo for que nos permita imprimir nuestro arreglo. Vamos a poner aquí un mensaje que diga datos del arreglo. Y aquí dentro del system.out.println ponemos el nombre del arreglo en la posición i. Es decir, cuando se ejecute el ciclo for, la i comienza en 0. ¿Sí? Entonces, nos va a imprimir del arreglo la posición i, es decir, la posición 0, que es el 2. Cuando se repite el ciclo for nuevamente, pues la i va a valer 1. Y nos va a imprimir ahora la posición 1 del arreglo, el 6. Y así hasta que el ciclo for finalice. Ahora necesitamos mostrar la suma. Vamos a poner la suma es, seguido de eso vamos a concatenar lo que contiene la variable suma. La variable suma adquirió su valor aquí, la suma de todos los elementos del arreglo. Después de esto vamos a ejecutar nuestro programa. Bueno, aquí me dice para que nos detecte al método main, le doy aquí en run 5. Se está ejecutando esto. Entonces, quiero que vean lo que sucede. Primero me pide ingrese el tamaño del arreglo, la línea 19, ¿sí? Ingresamos el tamaño, vamos a poner que sea un tamaño de 8, ¿sí? Después me dice ingrese los números enteros, se ejecuta la línea 24. Vamos a ingresar 2, 2, 0, 1, 3, 2, 4, 5. Y después me dice datos del arreglo y me imprime todos los datos del arreglo. Y me dice que la suma es 19.